Muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gran privilegio el poder estar nuevamente transmitiendo para cada uno de ustedes desde aquí la ciudad de Las Vegas. El mensaje de esta mañana que Dios nos permite transmitir lo he titulado Un Padre de la Nobleza. Así es que vamos a estar, la base bíblica es Juan 4, del 46 al 53. Y los voy a invitar a que lo busquen en sus Biblias porque vamos a estar dándole lectura a esta porción, a este pasaje, para que nos centremos en lo que va a ser el mensaje de esta mañana, siempre esperando que Dios toque los corazones, que esa alma sea alimentada y que no nada más el alimento sea para los que estamos en este lugar, sino que también para aquellos que nos ven desde otros lugares, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. El propósito siempre va a seguir siendo el mismo, que Dios derrame de sus bendiciones para cada persona, para cada hogar, para cada familia, sin importar las barreras de la distancia ni de las fronteras, sino que pueda llegar a cada uno, a cada individuo. Vamos a hacer esa lectura bíblica, si ya la tienen lista. Vamos a leer, y los que estamos aquí, si pueden ponerse de pie, pues se ponen de pie, por favor. Y los voy a invitar a que lo leamos antifonalmente. Voy a empezar en el 46 y ustedes continúan. Siempre la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Voy a empezar desde el 45. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde se había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vamos a leer juntos. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Vamos a ir en oración, así como están de pie, con toda reverencia, inclinemos el rostro. Señor, muchas gracias le damos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir, Señor, su bendita palabra, las Sagradas Escrituras, por poder estar expuesto, Señor, a esa palabra, a ese alimento. Y permita, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, el que redarguya en cada corazón, el que nos abra el entendimiento, Señor, el que nos permita asimilar ese consejo divino que viene de parte de usted. Por favor, mi buen Dios, que sea usted obrando a través de mi voz, a través de mis labios, de mi pensamiento, Señor, y que no sean mis palabras, sino que sea, Señor, lo que usted desea que llegue a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le suplico, Señor, una bendición especial
para cada uno de los que están escuchando, pero Señor, bendiga por favor a los que usted les ha dado el privilegio de ser padres. Este día que se ha escogido, Señor, para honrar a los padres, bendecimos su santo nombre, Señor, porque usted es nuestro Padre celestial, y en usted tenemos el ejemplo principal, el ejemplo único de cómo ser un buen padre. Bendiga a cada uno, mi Señor, y bendiga a cada familia. Ponga en el corazón, Señor, de cada hijo el honrar a sus padres. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen sus lugares, por favor, y vamos a ir a la palabra. Y mire, lo primerito que tenemos aquí es que el Señor se encuentra con un noble, o sea, me refiero a un oficial, un servidor del rey. Él tenía autoridad, o sea, podía disponer de ciertas cosas, pero lo que nos damos cuenta y lo que podemos notar aquí es que todos, sin importar rango alguno, ni sin importar posición social, necesitan al Salvador. Y en aquel tiempo era exactamente lo mismo. Ustedes saben que en aquel tiempo el pueblo judío pues estaba colonizado por el Imperio Romano. Entonces, de diferentes maneras estaban dominados, estaban sujetos a las disposiciones y las órdenes de ellos. Entonces, cuando había una autoridad, como en este caso este oficial del rey, pues del emperador, tenían que someterse, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Jesús llega a ellos en la condición en que están y les ministra. O sea, cuando digo que llega a ellos, me refiero, llega a este tipo de personas también. También aquellos que son ricos, que son nobles, que tienen algún grado de autoridad, a ellos también llega. Y aquí tenemos un padre amoroso que buscó ayuda para su hijo. Aunque era un noble, aunque era un oficial, de todas maneras tenía una gran necesidad. Y saben que los padres sabios saben dónde ir cuando sus hijos se enfrentan necesidades. Yo creo que no soy nada más yo, no soy el único, pero cuando hay una gran necesidad para un hijo amado, una hija, a quien clamo primero es a Dios. Y le pido con todo mi corazón a mi Señor Jesucristo que se manifieste. Entonces, de esa misma manera podemos ver en este padre que está también haciendo esto. Los padres que traen a sus hijos a Jesús muestran su amor por ellos. Es una manera de poder mostrar a otros que les aman, de poder mostrar a sus hijos que hay amor en su corazón. Entonces, voy a ir en esta mañana al desarrollo del mensaje, y aquí vamos en el primer punto a tratar de ver un padre noble que encontró a Jesús. Es el título que tengo del mensaje, es un padre de la nobleza, y aquí el primer punto es precisamente un padre noble que encontró a Jesús. Ahí en Juan 4:47 es parte de lo que nosotros leímos hace un momento. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús había estado en Galilea. Sí, leímos ahí en los versículos
45, desde ahí empezamos, 46. Él había estado en Galilea y luego regresó a Caná. Y Caná, si recordamos un poquito, el primer milagro del Señor fue precisamente allí en Caná. ¿Recuerdan? La conversión del agua en vino se dio allí en Caná, Caná de Galilea. Entonces, ese regreso de nuestro Señor Jesucristo otra vez a la tierra de Caná atrajo la atención de este noble, de este oficial del rey. ¿Y cómo no? O sea, mientras Jesús fue de Caná otra vez hasta Jerusalén, había habido muchos acontecimientos sobresalientes. O sea, se habían visto milagros, se habían visto maravillas, proezas que el Señor iba haciendo. Y todo llega, o sea, de boca en boca se repartía la información. Y aquí esto que había acontecido lo podemos ver que este noble, este oficial del rey se había enterado. Entonces, para él eran buenas noticias estas maravillas que le habían llegado de parte de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Él personalmente dejó Capernaum, que era el lugar donde estaba. De Capernaum se fue hasta Caná a buscar a Jesús. No mandó a alguien, sino que él fue. Tenía que estar seguro de que iba a conseguir que Jesús fuera a ver a su hijo. Le urgía, era una necesidad grande. Entonces él va hasta allá y hago énfasis en esto porque no estaba así tan cerquita en aquel tiempo, porque tenían que caminar. Entonces si hablamos de unas 25 millas, unos 40 kilómetros caminando, pues es buena distancia. Era un día, un poquito más tal vez, lo que hacían caminando para llegar. Entonces, aquí hay que ponernos en su lugar y ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos. Yo creo que no nos va a importar mucho si tenemos que caminar. A lo mejor ahorita sería manejar varias horas para llegar hasta donde podemos encontrar el remedio, el médico. En este caso parece que el hijo de esta persona no podía ser trasladado porque la condición de salud en que se encontraba, pero él va a buscar la ayuda, va a buscar a Jesús. Y nosotros en ese tiempo tenemos que pensar también en eso. Cuando hay una necesidad urgente con un hijo nuestro, tenemos que acercarnos a Jesús y contarle qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que necesita, qué necesitamos de él. Señor, manifiéstate en mi hijo porque está enfermo o porque anda mal, es desobediente, está peligrando, ¿verdad? Por su comportamiento, por su forma de ser. Y ahí vamos, pero tenemos que esperar que Jesús actúe, que Jesús obre, que Jesús nos conteste. Entonces hay que esperar en él, hay que tener fe, confianza, seguridad de que se va a dar aquello. Cuando nosotros oramos delante de Dios, tenemos que tener la certeza de que somos escuchados. Voy a ir al segundo punto. Un padre noble sabía que su propia capacidad y poder no bastaba. Saben que podemos darnos cuenta a veces que personas que tienen mucho dinero, personas que tienen mucho conocimiento, vamos a decir, especialistas en medicina, en diferentes ramos, pueden ser los padres de hijos que están pereciendo, que están muriendo, y por más dinero que tengan, por más conocimiento que tengan, pueden no poder curarlos. Entonces, esa capacidad tiene un límite y va a haber ocasiones en que tenemos que admitir que necesitamos algo
o alguien más poderoso, más fuerte, con más conocimiento, con más poder para que nos pueda ayudar. Este hombre era un hombre rico y con títulos, pero tenía un hijo moribundo. Estaba en gran necesidad. Necesitaba la intervención divina. Su influencia política y financiera, su capacidad monetaria, no podía salvar la vida de su hijo. Pero este noble, este oficial del rey, se acercó a Jesús y fue con el propósito de invitarlo a su casa. Y podemos imaginar la aceptación de esta invitación parecía ser su única esperanza. Entonces, imaginemos nosotros su súplica, su esfuerzo insistente por salvar a su hijo. Imagínense, o sea, como que de eso dependía, ¿verdad? De que su hijo fuera sanado. Entonces, este papá no sabía algunas cosas sobre Jesús. Como me imagino que nosotros, los que estamos aquí o los que están viéndonos a través de las redes sociales, también podemos desconocer algunas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Como este hombre no sabía que la distancia no era problema para Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. La distancia no es problema para Jesús. Así es que si nosotros en este momento sabemos que a 1000 millas de aquí de nosotros tenemos un hijo enfermo, aquí nosotros podemos clamar y el Señor allá nos escucha y Él puede obrar allá donde se necesita. En ese mismo momento, en ese instante. Saben que este hombre desconocía que la palabra del Señor era suficiente. O sea, con tan solo que él pronunciara la palabra, el hecho se podía hacer, se podía dar, sin importar dónde estuviera. Y no es el único pasaje que tenemos donde el Señor muestra ese poder, el poder de su palabra. Entonces, este fue un día de aprendizaje para un padre noble. Y tal vez sea un día de aprendizaje para muchos padres que hoy me están escuchando, que hoy me ven, desde donde quiera que estén, porque pueden tener esa certeza, esa seguridad de que si en este momento claman a Dios, claman a nuestro Señor Jesucristo, el poder de Él no ha cambiado, es el mismo. El poder de aquel tiempo a este tiempo sigue siendo el mismo, no mengua. Así es que es clamar a Él y Él nos va a responder. Por último, un padre noble creyó lo que Jesús dijo. Ahí en Juan 4:50, en el pasaje que leímos hace un momento, podemos leer eso. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tenemos que meditar un poquito en esta porción, porque el Señor está aquí diciendo, ve, tu hijo vive. Y acuérdense que este hombre tenía autoridad. O sea, él estaba suplicando, estaba rogando a Jesús, pero bien lo podía haber obligado. Bien podía haber impuesto su autoridad para hacer lo que vaya hasta allá, pero el Señor le dice, ve, tu hijo vive. ¿Y saben qué pasó? Que estas palabras de Cristo fueron suficientes para él. O sea, pasó lo que debe de pasar en el corazón de cada uno de nosotros, que debemos creer en su palabra, creer que Él tiene la autoridad y que Él tiene el poder, y que si nosotros creemos, entonces hay aquí un poder extraordinario que las cosas se dan. Porque para el que cree, todo es posible. No tengan miedo a repetirlo, porque es un hecho.
Entonces él creyó las palabras de Cristo y se fue a casa. Imagínense ustedes todo el tiempo que iba a ser caminando hasta ahí. A lo mejor, suponiendo que fuera por la tarde, tal vez iba a caminar toda la noche y al siguiente día iba a llegar a su casa. Pero cada paso hacia Capernaum fue un paso de fe. O sea, él iba confiado, seguro de que lo que le había dicho Jesús cuando él le dijo, ve, tu hijo vive, que esto iba a ser real, iba a ser una realidad. La fe de este padre fue recompensada. Qué hermoso, ¿no? O sea, esa fe que tuvo en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que su hijo fue sanado en el momento en que Jesús lo anunció. Leímos ya todo el pasaje para poder tener más comprensión de lo que estaba pasando, pero ahí esa fe fue compensada y su hijo fue sanado. Desde que desde que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, así sucedió. Entonces los siervos y los miembros de la familia confirmaron el milagro. Leímos ahí que cuando iban llegando vinieron a encontrarlo y le dijeron, tu hijo vive. Voy a concluir. Dice, la fe de este padre oficial del rey fue recompensada. Cuando nosotros leemos ahí los versículos del 51 al 53, los voy a llevar ahí. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y el 52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el 53 escucha, dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Su hijo fue sanado. El viaje para llegar hasta Jesús valió la pena. Ese esfuerzo, a lo mejor era cansado, imagínense el camino desértico y todo eso, pero había valido la pena. Pero lo que más vale la pena es lo siguiente, dice, toda la familia creyó. Y esto les garantiza la vida eterna. El creer. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, era una garantía que al creer van a obtener vida eterna. Y la palabra del Señor es vigente hoy, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede haber hoy muchos que estén a través de la pantalla, al otro lado, ahí al frente de una pantalla está escuchándonos hoy. Quiero recordarle que esta palabra es vigente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venir a Jesús es lo más sabio y noble que un padre puede hacer por sus hijos y por su familia. Esto nos debe de dar seguridad. Esa sabiduría que viene, porque la verdadera sabiduría viene de Dios nada más. Entonces, esa sabiduría que podemos recibir de parte de Dios nos va a hacer que nos acerquemos a Jesús. Y si nos acercamos a Jesús y acercamos a nuestros hijos a Jesús, es lo mejor que podemos hacer. Vamos a irnos con este pensamiento. Nosotros mismos necesitamos acercarnos a Jesús, recibir su instrucción, pero aparte necesitamos hacer llegar a los pies de Jesús a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, aquellos que amamos, para que puedan recibir también el amor, la misericordia
el perdón de nuestro Señor Jesucristo y con ello la vida eterna. La vida eterna, que es lo que todos queremos. Vamos a tener un momento de oración. Les voy a pedir los que estemos aquí, si nos ponemos de pie, vamos a ir en oración. Y si usted que está allá, al otro lado de la pantalla, también nos quiere acompañar, sea parte de este servicio de adoración a nuestro Señor. Amado y bendito Padre, le amamos, Señor. En este momento, Señor, ante su divina presencia, le damos las gracias porque, Señor, esta palabra que usted nos ha dado, esta palabra, Señor, que usted nos ha permitido escudriñar, ha tenido un gran mensaje, Señor, un gran mensaje de su amor, de su misericordia. Señor, usted está al cuidado de cada uno de nosotros, pero permita hoy, Señor, para cada padre, cada hijo suyo, Señor, que usted le ha dado ese privilegio de ser papá, que pueda recibir, Señor, su bendición, que pueda ser partícipe, Señor, de su misericordia y que pueda sentir también el amor, Señor, el agradecimiento de su familia, de sus hijos, que pueda sentir ese abrazo, Señor, suyo a través de ellos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos de esta manera. Guárdenos, Señor, en todo momento, y que la paz suya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener